Hoy vamos a meternos de lleno en la tesis de inversión de Zenon Busental sobre un auténtico titán tecnológico, Broadcom, con el ticker AVGO. Un nombre que resuena por todas partes, pero ¿qué hay realmente detrás de su espectacular comportamiento? Vamos a ver qué nos dicen los números. Y la pregunta, la verdad, es muy directa. Con todo el boom de la inteligencia artificial, el ruido alrededor de Broadcom es tremendo. La cuestión es, ¿estamos ante una oportunidad real, ante oro puro, o es simplemente FOMO? Ya sabes, ese miedo a quedarse fuera de la fiesta. Pues bien, este análisis va precisamente de eso, de separar el grano de la paja y ver si las cifras respaldan anta euforia. Y mucha atención, porque para quienes se queden hasta el final, hay una sorpresa. Vamos a desvelar una puntuación única, de 0 a 100, el llamado ZB ratio. Es un indicador que lo condensa todo en un solo número, dándonos un veredicto cuantitativo. ¿Merecerá la pena? Lo descubriremos al final. Muy bien, pero antes de empezar con los datos, un aviso fundamental. Este contenido es únicamente informativo y educativo. No constituye asesoramiento financiero, de inversión ni de ningún tipo. Puede haber sesgos o errores. La información puede quedar desactualizada por lo que considera la fecha de publicación de este vídeo. Haz tu propia investigación y consulta a un profesional autorizado antes de tomar decisiones. Invertir conlleva riesgos, incluida la pérdida total del capital. Perfecto, pues vamos al lío. Esta es la hoja de ruta. Primero, vamos a entender bien a qué se dedica Broadcom. Después, viajaremos a su pasado para ver su historia financiera. Luego, miraremos hacia el futuro con las previsiones. Acto seguido, el núcleo del asunto, la tesis y los riesgos. Y para terminar, el momento de la verdad, el veredicto con el ZB ratio. Empezamos por lo básico, por el principio. ¿Qué es Broadcom? Pues podríamos decir que es una especie de gigante con dos caras bien diferenciadas. Es como tener dos empresas enormes bajo el mismo techo. Por un lado, tenemos al monstruo del hardware, los que diseñan los cerebros, esos semiconductores de altísimo rendimiento que mueven el mundo de los centros de datos y las redes. Pero por otro lado, y aquí está la magia del modelo, han construido un auténtico imperio de software, con compras tan importantes como VMware. Y esta mezcla es su gran secreto. Combinan la potencia del hardware con la estabilidad y los ingresos recurrentes del software. ¿Y el resultado de esta combinación cuál es? Pues unos márgenes brutos, sinceramente, espectaculares. Hablamos de cifras entre el 70 y el 80%. Para que nos hagamos una idea, esto es algo con lo que la mayoría de sus competidores en el mundo del hardware solo pueden soñar. Pasemos ahora a ver cómo se refleja todo esto en los números. La historia financiera de Broadcom, según nos cuenta la tesis, es una historia de crecimiento y de una eficiencia brutal. Si echamos un vistazo a las cifras clave entre 2019 y 2024, bueno, los datos hablan por sí solos. Los ingresos han crecido a un ritmo de casi el 18% anual. El beneficio por acción, prácticamente a la par. Pero la verdadera historia, donde esto se pone interesante, es en la rentabilidad. El margen operativo saltó de un 15% a más de un 33%. Y el margen neto, el margen neto se disparó desde casi un 12% hasta superar un increíble 44%. Y aquí entra en juego un concepto clave que la tesis subraya: el apalancamiento operativo. Dicho de forma sencilla, esto significa que los beneficios han crecido mucho más rápido que las ventas. Es un indicador clarísimo de que la empresa se ha vuelto cada vez más y más eficiente. Con cada euro que ingresa, gana más dinero. Con una base tan sólida, la gran pregunta es ¿y ahora qué? ¿Qué podemos esperar en el futuro? Pues la sección de previsiones de la tesis nos da algunas pistas bastante interesantes. Y si el pasado es impresionante, el futuro que dibuja esta tesis es, cuanto menos, explosivo. Las proyecciones apuntan a que los ingresos podrían pasar de unos 52.000 millones en 2024 a más de 135.000 millones en 2028. Estamos hablando de un crecimiento anual superior al 27%. Y el beneficio por acción, todavía más rápido, a un ritmo del 31% anual. Una barbaridad. Claro, ante estas cifras hay que ser prudentes. Toda previsión a futuro tiene su grado de incertidumbre, y la tesis es muy honesta en este punto. La pregunta es, ¿cómo de fiables son estos números a medida que miramos más y más lejos en el tiempo? Y esto lo ilustra a la perfección. Para el año 2025, el rango de estimaciones para el beneficio por acción es muy estrecho, de apenas un más menos 1%. Hay bastante consenso. Sin embargo, si nos vamos a 2028, el abanico se abre muchísimo, hasta un más menos 16%. ¿Qué nos dice esto? Que la visibilidad a corto plazo es alta, pero a medio y largo plazo, la incertidumbre, lógicamente, aumenta. Entonces, ¿cómo se traduce todo esto en un precio por acción? Pues bien, basándose en los múltiplos actuales y en las previsiones a un año vista, el análisis sitúa el precio objetivo en un rango que va de los 490,70 a los 500,30 dólares.
Con todos estos datos ya sobre la mesa, llegamos al núcleo de la cuestión, al corazón de este análisis, la tesis de inversión en sí misma y, por supuesto, los riesgos que la acompañan. La tesis se apoya en varios pilares que parecen muy sólidos. El primero, el viento de cola imparable de la inteligencia artificial, que necesita sus chips como el aire para respirar. El segundo, la tranquilidad que dan los ingresos recurrentes del software. Tercero, esos márgenes de élite y unos clientes muy fieles. Y por último, un historial de ejecución y gestión que es sencillamente impecable. Pero lógicamente también hay que mirar la otra cara de la moneda. La tesis señala varios riesgos a tener en cuenta. Una posible desaceleración del crecimiento, porque estos ritmos son difíciles de mantener. La posibilidad de que los márgenes se vean presionados, la dependencia que tiene de unos pocos clientes muy grandes y, por supuesto, una valoración actual que ya es elevada y no deja mucho margen para decepciones. Y con todo esto llegamos a la parte final del análisis, el veredicto, el momento en el que todo se resume en una única métrica. Podrás encontrar el acceso a la tesis de inversión completa en la descripción de este vídeo, además de otro acceso totalmente gratuito a más de 7.000 tesis de inversión como esta de acciones americanas. Y la puntuación final que el ZB Ratio le otorga a Broadcom es un 85,26 sobre 100. Una calificación muy alta, que según la tesis de Zenón Busental refleja la enorme solidez de sus fundamentales. ¿Y de dónde sale esta nota? Si lo desglosamos, lo entendemos mejor. En salud financiera está en el percentil 90, en equilibrio estructural también en el 90. Su valoración intrínseca, que es la que se calcula por descuento de flujos, está en el percentil 70 y su momento técnico de nuevo en el 90. Vamos, que las cifras que componen la nota final son muy robustas. Suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de todos los análisis de inversión que se publicarán diariamente. Sí, uno al día. Zenón Busental te desea buenas inversiones.